Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta primera charla con expertos 2021. Realmente estamos muy contentos de comenzar con estas actividades. Es una actividad que se comenzó a realizar el año pasado, inicialmente con los estudiantes de la especialidad en migración internacional, y para este año pues se unen también estudiantes de la maestría en estudios de migración internacional. Y justo como les compartí en un correo electrónico que les envié la semana pasada, pues el objetivo de estas actividades pues es generar un espacio a través del cual pues se compartan experiencias profesionales de personas expertas en el tema migratorio, ¿no? Quienes trabajen desde sectores público, privado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Y de cierta manera, pues estas charlas ofrecen o nos van a ofrecer otras aproximaciones y perspectivas a los temas que estamos abordando, tanto en la especialidad como en la maestría. Además, pues que también pues generan de cierta manera una plataforma de encuentro para continuar pues interactuando y sobre todo fortaleciendo las redes de colaboración entre todas y todos los que participamos en los programas de migración del COLEF, que es algo que también hemos venido fomentando a través de estos últimos 8 años, que es donde se ha ofertado este programa, ¿no? Y bueno, este día pues tenemos el gusto de contar con la participación de Mariela Sánchez. Y también es un doble gusto porque es la segunda vez que Mariela participa con nosotros en estas actividades de charla con expertos. Además, bueno, que estamos súper entusiasmados porque Mariela fue estudiante de la especialidad y la maestría en migración internacional ya hace algunos años, y me tocó incluso ser tutora académica en la especialidad. Entonces, por eso también nos da mucho gusto que participantes de nuestros propios programas, pues ahora vengan a participar en estas actividades de charla con expertos. Y bueno, les cuento un poquito sobre Mariela antes de darle la palabra. Ella es licenciada en Derecho, tiene justo una maestría en estudios de migración internacional y es asistente legal en Estados Unidos. Mariela descubrió su pasión por el derecho migratorio mientras estudiaba leyes en la Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali. Y mientras era estudiante en la Escuela de Leyes, obtuvo valiosa experiencia mientras realizaba sus prácticas profesionales en el Consulado de México en Calexico, California, y en la Embajada de México en Madrid, en España, en donde pues trabajó para proteger los derechos de los nacionales mexicanos arrestados por la Comisión de Delitos Migratorios y Criminales en el extranjero. Después de obtener la licenciatura en Derecho, Mariela continuó trabajando en el Consulado de México en Fresno, California, donde representaba nacionales mexicanos que trataban de obtener un estatus legal en Estados Unidos. Y después de varios años de defender a los mexicanos en Estados Unidos, Mariela se graduó con honores de la Universidad de California en San Diego, obteniendo el título como asistente legal en Estados Unidos. Y así con una maestría en estudios de migración internacional en el COLEF. Y bueno, pues la gran experiencia que tiene Mariela, con la cual cuenta, pues provee de cierta manera a sus clientes una gran representación en cuestión de leyes en México y en Estados Unidos. Pues ya conocemos la mayoría estas dinámicas que tenemos de sesiones. Inicialmente le vamos a dar la palabra a Mariela para que nos haga una presentación, y después abriremos un espacio para que ustedes le puedan hacer preguntas o comentarios. ¿Sale? Entonces, bueno, sin más preámbulo, te doy la palabra. Muchas gracias, qué linda presentación. No hace tantos años que nos conocemos, son poquitos porque luego nos van a echar los años encima, pero un placer. Antes que nada me presento, soy Mariela Sánchez. Los felicito también a todos ustedes por pues ser estudiantes de este programa, tanto la especialidad como la maestría. Personalmente yo que fui parte de ambos de ambos grupos de estudio, puedo decirles que me enriqueció muchísimo como profesional, que son programas muy, muy valiosos que sé que a cada uno desde sus trincheras y desde sus campos de aplicación les va a servir en su momento, y pues que están en una muy, muy valiosa institución, muy reconocida, que a mí a lo largo pues de mi trayectoria me ha ayudado mucho, y qué mejor que con una coordinadora como María Inés, que la verdad es que mis respetos a pues todo el conocimiento también que tiene y toda la experiencia que tiene.
Pues sin más preámbulos, preparé una presentación breve, hablando un poco sobre la situación, y sé que probablemente ya lo vieron esta parte en la especialidad, si no están por verlo, pero voy a ser muy breve con las primeras, a lo mejor 5 diapositivas, donde hablamos un poco sobre el sistema migratorio, las preferencias, el sistema preferencial en Estados Unidos, y un poco sobre los cambios en el ámbito migratorio que hubo tanto en la administración de Trump pasada, para que entendamos un poquito las diferencias con lo que estamos ahora viendo en estos meses, en estos 6 meses más o menos, que el presidente Biden ha sido, vaya, ahora ya pues la cabeza del Ejecutivo. Y hablaremos un poco sobre esos cambios en materia migratoria bajo la administración Biden, para luego pasar pues ya a todas las preguntas que ustedes tengan al respecto. Muy bien, entonces, a ver, déjame, Marinés, a ver, ¿ahí se ve la presentación? Sí, ahí vemos la presentación. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, esa es una breve introducción. Ok, entonces, bueno, antes que nada, el sistema migratorio en Estados Unidos, creo que esto ya fue parte de sus estudios en algún punto, y si no es algo que ya verán en los próximos módulos. Bueno, se divide en 2 sistemas: el sistema de inmigrantes, personas que quieren emigrar a Estados Unidos y tienen una vía para hacerlo, y el sistema de no inmigrantes, es decir, personas que no tienen esa habilidad para emigrar a Estados Unidos y pues que tienen la posibilidad de aplicar para un estatus de no inmigrante. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, el sistema de inmigrantes es un sistema que se basa en preferencias, es decir, en función a factores como la reunificación familiar, como el empleo, es que yo puedo obtener o puedo tener acceso a lo que es una visa o un estatus de inmigrante. Aquí es donde entrarían, como la mayor parte de nosotros conocemos, los cónyuges, los hijos de los ciudadanos americanos, los padres, y también, bueno, los cónyuges y los hijos de los residentes permanentes. Este sistema se basa en un sistema de cuotas numéricas anuales, es decir, se dan cierto número de visas al año para pues cada grupo, ¿no?, de aplicante que hay. Y estas personas al final del día, si cumplen con todas las reglas del juego, si cumplen con los requisitos impuestos por la ley de migración, entonces ellos podrán obtener un estatus de inmigrante, también conocido como residente permanente, emigrado o green card holder, una persona que tiene una tarjeta de residente para residir, para vivir y trabajar en Estados Unidos. Contrario a eso, tenemos el sistema de no inmigrantes, es decir, si yo no tengo un familiar que me quiera pedir o emigrar, si yo tengo un empleador que esté interesado en hacer una petición por mí que eventualmente me pueda llevar a este paso de una tarjeta de residente, bueno, entonces ahí entraría lo que es un visado de no inmigrante, es decir, yo no tengo la posibilidad de emigrar, sin embargo, Estados Unidos me dará el privilegio, me dará el beneficio de poder entrar a su país bajo otro estatus. Con el sistema de no inmigrante, este sistema prácticamente la carga de la prueba recae en la persona, en el extranjero, en la persona que quiere ir a Estados Unidos. Aquí el oficial consular es quien tiene toda la discreción para decidir si yo puedo o no puedo entrar al país como no inmigrante, y este tipo de visado se otorga por tiempo determinado y es siempre revocable. Aquí obviamente lo más común, lo más conocido, estamos hablando de una visa B1 o B2, una visa de turista, que la mayoría de la gente que vivimos o hemos vivido en frontera o incluso pues en México tenemos, y pues esta es la visa como más popular, pero entran muchos otros tipos de visas dentro de las visas de no inmigrante. Este es un pequeño tabulador para ver unas diferencias muy, muy breves y muy generales, muy básicas, donde tenemos que, como comenté, las visas de inmigrante son permisos para personas que ya puedan vivir, residir legalmente en el país, se traduce en una tarjeta de residente, y para poder acceder a este tipo de estatus hay que tener un familiar directo que me pueda pedir para emigrar o un empleador que me patrocine. Contrario a las visas de no inmigrante, se otorgan por un tiempo determinado, no necesitan ustedes tener un patrocinador para obtener este estatus, más bien la prueba recae pues en uno y en los lazos que uno tenga, ¿no? Y aquí en las visas de no inmigrante,
pues entra toda esa parte, como les comenté, de visas de turista, pero también hay una lista muy, muy grande de visas de no inmigrante, visas de estudios, visas para personas que quieran ir a hacer algún programa de intercambio a Estados Unidos, visas de religiosos, atletas, artistas, etcétera. Entonces, estas son más conocidas como las visas de no inmigrante, las cuales no me dan la posibilidad de vivir o trabajar en Estados Unidos. O también hay visas de trabajo que recaen dentro de las visas de no inmigrante, pero que generalmente yo voy a trabajar por un periodo de tiempo determinado para una empresa determinada, y si ese empleo llega a terminar o el proceso por el cual yo entré a trabajar un periodo de tiempo corto llega a concluir, entonces pues obviamente yo ya tengo que regresar al país del cual soy originario. Bueno, la política de inmigración en Estados Unidos, ya dejando eso a un lado y ya entrando un poco más a la materia que nos compete. A lo largo de la historia hemos visto cómo en los últimos años la política migratoria en Estados Unidos pues se han convertido en políticas restrictivas. Esto debido pues obviamente a la percepción que se tiene sobre la migración indocumentada. Con la administración pasada, con la administración Trump, vimos una forma excesiva de control y la manera en la que la frontera se militarizó. Fue algo que con años anteriores no se había visto tan obviamente grande. Había periodos de tiempo, había lapsos de tiempo donde se daba un control muy duro de la frontera, donde la frontera se militarizaba. Sin embargo, durante el periodo de Trump, pues fue uno de los más fuertes que en épocas recientes nos ha tocado ver. También, bueno, sabemos que se trata de una política migratoria cerrada. En el último término presidencial fue una política migratoria cerrada. En teoría, la política de Biden podemos traducirla en que es un poco más abierta y ahorita vamos a entrar a ese tema, pero grandes diferencias todavía no se han visto en la práctica, dado que es muy poco el tiempo de esta administración actual como para poder hablar de una política abierta. Aquí también, bueno, la movilidad de los mexicanos en Estados Unidos es compleja, obviamente si estos se encuentran de manera irregular, porque pues seguimos viendo que incluso ya teniendo ahorita un presidente un poco más relajado en el ámbito de la política migratoria, sigue obviamente existiendo la figura de ICE, la autoridad que se encarga de la detención y deportación y procesamiento de personas en estado irregular en Estados Unidos, y bueno, sigue existiendo todavía la figura de la deportación y la detención de personas en estatus irregular en el país. Entonces, hablando de manera muy general, ¿qué cambios se han visto entre una administración y otra? Que creo que es lo más importante y lo que nos podría llevar un poquito más ahorita a desarrollar y donde creo que van a surgir más preguntas. Bueno, para entender un poco los cambios actuales que hemos visto en 6 meses bajo la administración Biden, sí considero importante retomar un poco qué sucedió con la administración de Trump, qué cambios hubo para poder entender un poco ahorita lo que ya está cambiando, lo que se cree o se supone o se está trabajando en que pueda cambiar con esta administración presidencial y, bueno, poder entender las diferencias, ¿no? Bueno, con la administración de Trump, recordemos que él siempre tuvo una postura muy, muy firme en cuanto a la migración, una postura totalmente cerrada, una postura sobre pues que él iba a blindar a como diera, a como él pudiera, de cualquier manera iba a blindar toda esta situación desde la migración a Estados Unidos irregular. Se habló también de limitar la migración regular al país, se habló obviamente de un muro que todos conocemos y se hablaron de varios puntos que Trump pretendía hacer durante su mandato. El primero, bueno, hubo bastantes acciones ejecutivas. Las acciones ejecutivas son aquellas que le dan a algún mandatario, en este caso al ejecutivo, al presidente, la acción de poder llevar a cabo acciones, vaya la redundancia, para hacer algún tipo de proceso más restrictivo o menos restrictivo y mediante el cual no se va a convertir en ley esa acción, porque obviamente no va a pasar Congreso, etcétera, va a ser un proceso largo. Sin embargo, él tiene, como ejecutivo, tiene esa discreción o esa libertad de poder proponer acciones que se
durante el mandato se lleven a cabo, ¿no? Entonces, hubo una acción ejecutiva donde las visas de turista, el proceso para solicitar una visa de turista fue mucho más duro. Había, por ejemplo, procesos durante el proceso durante la entrevista era mucho más exigente. Durante un tiempo también se habló de que a las embarazadas se les hacían preguntas incluso fuera de lineamiento, si ellas pretendían venir a Estados Unidos para dar a luz a ese niño, etcétera. Entonces, en este punto de visas de no inmigrante, sí vimos que mediante una acción ejecutiva del mandato de Trump, pues se endurecieron mucho este tipo de entrevistas. También recordemos que hubo un periodo, o casi durante todo su periodo presidencial, que sacó a la luz una lista de países que tenían prohibidas, si uno era nacional de ciertos países, se tenía prohibida la entrada a Estados Unidos. Hablamos aquí sobre una lista de países musulmanes, sobre todo. Muy al final creo que se agregó a venezolanos, si no mal recuerdo, pero eran más que nada países musulmanes que podían ser pues una amenaza a la soberanía, al país, y dado ese motivo, nacionales de ciertos países musulmanes no pudieron entrar al país casi por 4 años. Se implementó una de las cuestiones más duras que se implementó durante la administración de Trump fue el criterio de la carga pública. La carga pública, a grandes rasgos, era una figura mediante la cual, si una persona quería emigrar a Estados Unidos porque un familiar lo pidió, una vez que esta persona iba a su entrevista consular, que estas suceden en Ciudad Juárez para todos los mexicanos, obviamente cada nacional va al consulado que le corresponda, pero mexicanos, nos competirá Ciudad Juárez. Durante esa entrevista, si el oficial consular consideraba que yo me podía convertir en una carga pública, es decir, que yo iba a entrar al país como emigrante, como recién emigrado, a pedir beneficios al gobierno, beneficios médicos, beneficios de estampillas de comida, ayuda económica, porque mi peticionario, mi esposo que me estaba pidiendo no me podía mantener, pues yo ya automáticamente yo ya estaba descalificada, yo ya no podía entrar al país a emigrar, porque lo que el presidente menos quería en ese momento, pues era más emigrantes que vinieran a pedir ayuda al gobierno cuando el gobierno estaba prácticamente quebrado, ¿no? Entonces, ese fue un cambio muy grave que hubo. Durante un año nos dio muchos dolores de cabeza, pero bueno, ahorita ya con la administración Biden se retiró este criterio, pero sí fue algo que llevó pues a muchos cambios y que afectó muchos procesos migratorios de muchas personas que estaban en proceso de emigrar. Considero pues también que fue un criterio bastante duro y bastante fuera de regulaciones, fuera de lineamientos, y incluso hubo bastante litigio al respecto. Hubo también, ciertos beneficios, ciertas entrevistas, no entrevistas, perdón, pero ciertos beneficios, ciertos trámites que antes no requerían una entrevista. Ahora el sistema y de la administración de Trump requería entrevistas, hizo el proceso mucho más duro para muchos tipos de trámites de personas que querían arreglar su situación migratoria dentro de Estados Unidos. Había mayor escrutinio, esto ya lo sabemos, y luego cuando sea la pandemia, pues obviamente entramos ya a problemas aún más graves, cierres de fronteras, cierres de consulados y embajadas, cierres de agencias migratorias por consecuencia de COVID, y pues eso vino a ahora sí que crear un problema mucho más grave del que ya existía y existe con todo el sistema migratorio en Estados Unidos. Esto vino a ser como la cereza del pastel en la práctica, porque se creó un caos interno muy, muy grave. Otro de los, yo creo que de los top 3 criterios por los cuales Trump va a ser recordado es por la implementación del programa Migration Protection Protocol, MPP, mediante el cual, él llevó a cabo la decisión de que personas solicitantes de asilo en Estados Unidos que vinieran de ciertos países, una vez que llegaran a Estados Unidos, una vez que se presentaran en la frontera o que fueran detenidos tratando de entrar ilegalmente al país y llegaran pidiendo asilo, iban a ser retornados a México para esperar su proceso de asilo fuera. Esto fue, yo creo que la
cuestiono la violación más grave que existió durante su mandato por muchas cuestiones, violaciones a derechos humanos, violaciones constitucionales, violaciones a simplemente las leyes migratorias y los acuerdos internacionales que hay sobre asilados y refugiados, a los cuales Estados Unidos en su momento ha estado adscrito. Entonces, hubo muchas violaciones en ese año que se llevó a cabo el programa. Prácticamente si alguien llegaba, pedía asilo y se consideraba que esta persona podía no correr riesgo de su vida en México, era retornado a México, tenía que buscar la manera de esperar en México hasta que le tocara una entrevista con un juez de migración dentro de Estados Unidos. Y bueno, las autoridades le comentaban qué día y qué hora se tenían que presentar. Hablando de Tijuana, que es mucho el área que a mí me compete por la jurisdicción donde yo estoy, pues el migrante llegaba, se presentaba 3, 4 de la mañana para llegar a su audiencia a las 8 de la mañana. Estaban las autoridades en el Chaparral, que es uno de los puentes o puertos fronterizos acá en Tijuana, esperándolos, y los transportaban a todos en autobuses a el centro de San Diego, donde son las cortes donde se llevan a cabo los juicios migratorios, las audiencias de migración. Tenían las personas sus audiencias con el juez y posteriormente eran retornadas a Tijuana para seguir esperando su segunda, tercera, cuarta, quinta audiencia. Esto generó un caos muy, muy grave que hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias, tan siquiera en el sistema o en el proceso de asilo, porque no había la cantidad de jueces que se necesitan para este tipo de procesos, porque no había los protocolos, porque no había el entrenamiento ni los programas necesarios para llevar a cabo este programa, y generó bastante caos, generó bastante malestar a la comunidad, generó bastante violaciones a los mismos migrantes que estaban en este proceso, que muchos perdían su caso porque no se podían presentar, porque no tenían acceso a un abogado que los pudiera representar. Los abogados de Estados Unidos no estaban queriendo venir a México a representar a los clientes. Entonces, hoy en día todavía estamos pagando las consecuencias y ha sido algo muy, muy interesante. Hubo también ahí acuerdos de tercer países seguros durante el programa MPP, donde en algún momento también se les quiso obligar a personas que pasaban por algún tercer país, es decir, guatemaltecos, si su intención era llegar a Estados Unidos a pedir asilo, pero tenían que forzosamente pasar por México, se les obligaba primero a pedir asilo o refugio en México, si no, prácticamente no tenían posibilidades de poder pedir un asilo en Estados Unidos. Vimos otra de las cuestiones que también fue la separación de migrantes menores de sus padres o tutores. Esto también fue duramente criticado, también hubo muchas violaciones a muchas cuestiones de simplemente los derechos a los que todo ser humano tiene. Y bueno, esto fue algo que en teoría rápidamente se trató de revertir por la administración de Trump cuando vieron ahí el error tan grande que estaban cometiendo. Pero bueno, hasta hace meses había todavía un número importante de menores que no habían sido todavía retornados o reunidos con sus padres. Y bueno, como parte del COVID, pues también hubo cierres de tribunales, de ciertas cortes, ciertas agencias migratorias. Con la actual administración, bueno, ya dejando a un lado todo lo que Trump pudo modificar, todo lo que pudo hacer, muchos hoy en día lo llaman como todo el daño que hizo al sistema migratorio, llega Biden y Biden llega con una mentalidad de tener un proceso o un sistema migratorio más abierto. No es fácil, no es sencillo, porque obviamente no depende solo del ejecutivo que él pueda ordenar que el sistema ya se abra y que todo cambie. Todo lleva un proceso, todo tiene que pasar por muchas manos, tiene que pasar por Congreso, tiene que pasar por la Casa de Representantes. Entonces, no va a ser sencillo que Biden en 4 años logre hacer todo lo que él quiere hacer. Dentro de los cambios que hemos visto en estos 6 meses, vamos a hablar ya como punto final. Lo primero que él emitió hace alrededor de 2 meses fue primero una propuesta de reforma migratoria. Una propuesta muy, muy extensa, es un documento de alrededor de 300 hojas. Y lo más importante que podemos recopilar de esa propuesta es la modificación que él quiere hacer al sistema migratorio. Él quiere, en este sistema que yo les acabo de hablar, para personas que quieren emigrar, hay mucho rezago, hay personas que a veces tienen que esperar
15 o 20 años para poder emigrar porque no entran dentro de un sistema preferencial, porque a lo mejor ya son adultos, porque a lo mejor el papá ciudadano los pidió cuando eran niños, pero el proceso tardó mucho y pues ya se convirtieron en adultos y cambió toda su categoría. Los hermanos de los ciudadanos americanos tienen derecho a migrar, pero también tienen 15 o 20 años de espera. Entonces, una de las propuestas de Biden es modificar el sistema migratorio para que este rezago se elimine de alguna manera, para que se reciclen muchas visas que en el pasado no se han usado porque la persona ya no quiso emigrar, ya no le interesó, falleció en el proceso. Entonces, trae una idea muy interesante sobre cómo poder hacer que el sistema migratorio pues ya no existe ese rezago tan grande y pueda él de alguna manera modificarlo, modernizarlo, para que no estemos hablando de 15 o 20 años de espera que son realmente excesivos, ¿no? Otra de las propuestas interesantes que se puede recopilar de esta propuesta de reforma migratoria es el camino a residencia y potencialmente a ciudadanía para las personas que están en estado migratorio irregular en el país. Hablamos de que actualmente existen 11 millones de indocumentados en Estados Unidos aproximadamente. Y bueno, la propuesta que él tiene es que estas personas, si cumplen con ciertos requisitos, puedan acceder primero a lo que es un programa escalonado. Primero es un programa o una figura que se conoce como residencia legal prospecto. Es decir, hay ciertos requisitos que el inmigrante en estado irregular tiene que cumplir. Primero, esta persona tiene que haber llegado a Estados Unidos antes del 1 de enero del 2021 o para atrás. Esta persona tiene que ser una persona de buen carácter moral, haber pagado sus impuestos durante todos los años que ha vivido en Estados Unidos, no tener ningún tipo de arresto o detención en Estados Unidos, no haber cometido ninguna violación penal o criminal grave. Tiene que ser una persona que esté preparada para pagar una multa probablemente por los años que ha vivido aquí legalmente, entre otros. Y si esa persona califica, bueno, primero tendrá derecho a una residencia legal prospecto. No es una green card, no es una residencia permanente, es un prospecto. El prospecto a lo que va a tener derecho es a poder permanecer en el país legalmente, sin temor a una deportación, siempre y cuando no se meta en problemas y sea arrestado. Va a tener derecho a tener un permiso de trabajo, va a tener derecho a tener un número de seguro social que ya va a ser suyo de por vida, e incluso va a tener derecho a tener un permiso de viaje para poder entrar y salir de Estados Unidos. No podrá llevar a cabo viajes de más de 6 meses fuera del país. Una vez que esta persona cumpla con todos los requisitos, con todas las reglas de la figura de residente legal prospecto, podrá mantener ese estatus durante 5 años para posteriormente aplicar para ser ahora sí un residente legal permanente, que es una persona que tendrá una green card. Va a tener obviamente que seguir cumpliendo con todos los requisitos para poder acceder a una residencia permanente, y después de 5 años como residente permanente podrá obtener y aplicar para una ciudadanía. Entonces como les comento, es un proyecto escalonado porque una persona va a tener que durante 10 años comprobar primero que sí es merecedora de una ciudadanía, mediante obviamente estas figuras. Se habla de que, también con esta propuesta de que se le da prioridad a todos los jóvenes DACA, a los Dreamers que conocemos, trabajadores esenciales que estén en estado irregular en el país y trabajadores de la agricultura. Ellos no tendrán que pasar por la figura de la residencia legal prospecto, tienen automáticamente el derecho de poder ser residentes permanentes con una green card y posteriormente ser ciudadanos americanos. Bajo la administración Biden, en estos 6 meses también se ha logrado dar fin al programa MPP. Creo que es una de las victorias más grandes que ha logrado la administración de Biden en este corto periodo de tiempo. En febrero del 2021 se ordenó que este programa se iba a dar por terminado y que también de una manera organizada y escalonada iban a trabajar en poder, ahora sí que toda la gente que estaba en esa lista de aplicantes de programa del MPP iban a empezar poco a poco a permitirles el ingreso a Estados Unidos para que estas personas entonces llevaran el proceso de asilo debidamente como marca la ley, que es ingresar a Estados Unidos, poder estar dentro del país esperando su proceso de asilo. Estas personas obviamente se tienen que adherir a todas las reglas que ya existen sobre un proceso de asilo en Estados Unidos, tienen que acudir a sus audiencias con un juez de migración. Es en esas audiencias donde ellos deberán presentar
todo su caso ante el juez, deberán ellos presentar y comprobar, recae sobre ellos el poder comprobar que su vida corre peligro en su país de origen o en el país de residencia que ellos estaban. Hay 5 supuestos, en general es poder comprobar que mi vida corre peligro en base a mi raza, religión, opinión política, ser miembro de un grupo social en particular o en mi nacionalidad. Entonces, recae toda la carga de la prueba pues en el solicitante y estas personas tendrán que, asesorados por un abogado, generalmente tendrán que pelear su caso de asilo frente a un juez de migración, quien es quien determina al final de cuentas si su petición de asilo es válida o no y si tienen derecho a quedarse en el país como asilados o no. Se espera obviamente que estos procesos van a ser muy, muy largos. Hay muy pocos jueces de migración actualmente y hay mucha demanda. Entonces estamos hablando de procesos de años, 8 o 10 años tal vez, en los cuales la persona tendrá derecho a estar en el país. Obviamente, pues es importante que adhieran a todas las reglas y no se metan en problemas para evitar pues ser puestos en un proceso de remoción del país antes de que se tome una decisión sobre su caso de asilo. Se revocó también el programa de la carga pública, es otra de las grandes victorias. La persona que quiere emigrar ya no debe ir con el miedo, en teoría, de que me van a negar mi caso, tal vez porque mi esposo perdió su trabajo por medio de la pandemia y ahora ya pues no ha declarado lo suficiente en sus ingresos anuales para poder demostrar que me puede mantener. En teoría se dio la revocación del programa, pero en la práctica sí seguimos viendo que el consulado sigue siendo exigente en ese punto de poder comprobar que el peticionario, la persona que pide para emigrar a su cónyuge, a su hijo, a su hermano, pues va a tener los fines económicos para sostener a esa persona durante su proceso migratorio, ¿no? Entonces hay que seguir viendo obviamente cómo va progresando esto. De manera muy general también, otro de los logros fue, pues obviamente ya se paró la emergencia nacional a la cual Trump había solicitado al Congreso que firmaran para obtener fondos federales para la construcción del muro. Se vieron beneficiados los jóvenes DACA, el programa continuó muy a pesar de que el presidente anterior quería darlo por terminado, quería pasarlo al Congreso para que ellos decidieran y tuvieron durante bastantes años a los jóvenes DACA en un limbo legal muy fuerte. Al final de cuentas, pues la Suprema Corte decidió que los jóvenes DACA tenían derecho a seguir con su programa, tenían derecho a seguir recibiendo su permiso de trabajo, los beneficios que DACA conlleva, su acción diferida, y pues ojalá es una de las prioridades de esta administración que los jóvenes DACA se puedan beneficiar de un estatus temporal ya en el país como residentes y futuros ciudadanos. Se elimina también esta lista de países vetados para entrar a Estados Unidos, sobre todo pues estos países musulmanes que tenían la prohibición de entrar al país. Y otro de los logros también es, se da lo que es el Temporary Protected Status, el estatus temporal de protección a nacionales de Haití y Venezuela, se agregaron a la lista. Este programa es un programa que existe en Estados Unidos para ciertos nacionales cuyos países están pasando por algún tipo de desastre. Puede ser desastre natural, puede ser desastre de guerra, puede ser muchos tipos de cuestiones, pobreza extrema, guerras, etcétera. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos decide a quién le da este beneficio, esta protección temporal, para que cualquier nacional de esos países que se encuentre en el país de manera irregular pueda tener esa acción diferida, es decir, no ser removido del país si lo llegan a arrestar y a detener por estar aquí de manera irregular. Tendrá derecho también a un permiso de trabajo, tendrá derecho también pues a los beneficios de estar en el país hasta que obviamente el desastre natural pase o que la administración en el mandato, en el poder en ese momento decida pues que ya no más dará esa protección a nacionales de ciertos países. En los últimos días, eso creo que no lo tengo en las diapositivas, pero ya nada más para terminar como pues ya conocimiento general, información general. En los últimos 2 días también se han dado lineamientos importantes. Regresó la figura de lo que es discreción, en inglés es prosecutorial discretion. Es una discreción que se le da al fiscal y al fiscal del gobierno
de no deportar a ciertos nacionales que están en un proceso de remoción. Es decir, yo soy una persona en estado irregular en Estados Unidos, un día voy caminando por la calle o estoy en mi trabajo, llega una redada y me detienen. Sin embargo, yo llevo 10 años en el país, yo tengo hijos ciudadanos, yo nunca he cometido violaciones, yo declaro mis impuestos. Bajo la administración Obama, a ese tipo de gente se le estaba dando carpetazo a su detención, a su proceso de remoción, y se les estaba permitiendo quedarse en el país con un permiso de trabajo para darle prioridad a la remoción de personas que realmente consideraba el gobierno que eran una prioridad, delincuentes, personas con antecedentes penales. Llega la administración Trump y quita esta figura. Ellos dijeron que por parejo iban a deportar a cuanto migrante ellos lograran detener y, bueno, llevar un proceso de remoción y deportar. Y hace 2 días entra de nueva cuenta en vigor esta figura, donde el fiscal puede usar esta discreción para no deportar a personas que tengan lazos en Estados Unidos. Entonces es una victoria muy grande. Y bueno, también ha habido beneficios para personas que están aquí en Estados Unidos con un estatus de visas U. Visas U son personas que han sido víctimas de ciertos crímenes en Estados Unidos, entre otras. Entonces, en teoría, hay más armonía entre las agencias, hay más cooperación, se está tratando de pues llevar a cabo mucho más trabajo en beneficio del migrante, pero en la práctica sí vemos como todavía hay mucho por hacer. El sistema migratorio, para ser totalmente honesta con ustedes, está quebrado, necesita una reforma muy, muy grande para que pueda funcionar ideal, como sería en un mundo ideal, sin tanto rezago, sin tanta cuestión donde pues haya todos estos éxodos migratorios. Entonces va a llevar mucho trabajo, estamos viendo que sí hay la voluntad por parte de esta administración. En la práctica todavía no se logra ver mucho ese reflejo, pero pues esperemos que en estos 3 años y medio que le quedan a la actual administración podamos ver un beneficio para pues nuestros migrantes y todas estas personas también que están en un proceso de asilo actualmente, porque creo que también ese es uno de los puntos más importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela, por tu presentación. Bueno, ahora invito a las personas que están conectadas si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, aprovechando ahorita que está Mariela aquí, pues puede ir pidiendo la palabra a través del chat. Bueno, Irma tiene una pregunta, al parecer tiene problemas con su micrófono. Voy a leer lo que escribió en el chat y después le doy la palabra a Rosario. Dice, buenas noches, Irma Flores del Salvador le saluda. Tengo dificultades con mi micrófono, pero me gustaría consultar si se puede hacer la pregunta por este medio. Si dentro de esa propuesta de reforma migratoria del presidente Biden, en la parte del programa de residencia legal prospecto, indica o menciona cómo se comprobará el tiempo de estancia de las personas para aplicar a este programa, ya que muy probable intenten aplicar personas que recién han migrado a Estados Unidos y por ello sea poco complicado para las personas que realmente si tienen 5 o más años. ¿Os explica cómo será el proceso? Muchas gracias. Claro que sí, Irma. Bueno, es interesante porque lo que la propuesta indica es que cualquier persona que haya llegado al país antes del 1 de enero del 2021, o sea, puede ser un día antes del 30 de diciembre del 2020 o puede ser 10, 15 años atrás, tiene derecho a aplicar para el programa. Ahora, no indica exactamente cómo es que lo van a tener que comprobar, pero sí nos da una pauta muy grande a que muy probablemente tenga que ser de la misma manera como los jóvenes DACA han tenido que comprobar que ellos estuvieron en el país. Para los jóvenes DACA también hay el lineamiento, es que ellos tienen que haber estado en el país, dentro de Estados Unidos, antes de cumplir los 16 años de edad y que debieron de haber estado en Estados Unidos al momento que se dio el anuncio del programa, que fue, si no me equivoco, el 12 de junio o el 15 de junio el 15 de junio del 2012. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que todos esos jóvenes que han calificado, que han aplicado para el programa,
tienen que comprobar que en efecto ellos estuvieron en Estados Unidos en esos periodos. ¿Cómo se comprueba eso? Bueno, hay muchas maneras. Generalmente en la práctica lo comprobamos. Generalmente pues todos eran niños o muy jovencitos, entonces sus récords escolares, por ejemplo, récords médicos, y en este caso, cuando ya estemos hablando de adultos que tengan que comprobar que antes del 1 de enero del 2021 entraron a Estados Unidos, pues se comprobará con récords de empleo, si estamos hablando de adultos, récords escolares, si ellos en algún momento estuvieron estudiando. Se arma todo un expediente muy, muy completo, fotografías, testimonios de personas que puedan testificar que en efecto esa persona sí ha estado en el país antes de esa fecha mencionada, ¿no? Contratos, estados de cuenta, bancarios, pagos que ellos han hecho, envíos de dinero. Entonces, muy probablemente a mí lo que la práctica y la experiencia me dice es que esa va a ser una de las maneras. Sí tienen que poner ese como cutoff que decimos en inglés, esa fecha límite, porque es cierto que si este anuncio se da y esto se llega a convertir en una realidad, pues sí puede darse un éxodo de personas que quieran entrar al país posterior a la noticia y que quieran obviamente hacer trampa en la aplicación y decir que ellos llegaron antes de esa fecha, pero si no lo pueden comprobar, pues el gobierno tiene todo el derecho a poder negar su trámite, como también lo ha hecho con los jóvenes de acá. Espero que eso conteste tu pregunta. Muchas gracias, Mariela. Ahora le doy la palabra a Rosario Martínez. Buenas noches, un gusto saludarles a todos y de Guatemala. Y acá ahí tenemos una duda en relación al acuerdo de asilo cooperación, ¿no? Hubieron varios centroamericanos que quedaron en esta condición, ¿no? y que hasta el momento no tenemos información de cuál va a ser su situación. Obviamente era un mecanismo disuasor, ¿verdad? Los sacas era un mecanismo disuasor para las personas que querían solicitar asilo y obviamente muchos, cuando empezó el programa o el acuerdo prácticamente solo se dio en Guatemala, porque inició, digamos, lo firmó Honduras, pero solo fue Guatemala el que al final tiene esta situación. Y ¿tú tienes información de en qué condición quedarán estas personas? Que entiendo, el último dato que tenía a febrero del año pasado eran más o menos como 88 personas, entre hondureños y salvadoreños. Y aquí nos referimos, Rosario, nada más para estar segura que entendí tu pregunta, a cuestiones del programa MPP y todas estas personas que fueron retornadas a México para esperar un proceso. No, al acuerdo de cooperación de asilo que firmó bilateralmente Guatemala con Estados Unidos y Honduras con Estados Unidos y El Salvador, pero que solo quedaron los de solo fue operativo el de Guatemala. No sé si tú tienes esa información. No, pero creo que Marina nos puede ayudar con eso, porque ella está mucho más involucrada con estas cuestiones de las cooperaciones, los acuerdos que firman. No sé si tú tengas información, Marines, de esta situación. Realmente estas personas que quedaron en este acuerdo bilateral que se firmó entre Estados Unidos y Guatemala, realmente ahorita todavía quedan en el limbo. Incluso muchos migrantes, no solamente que se quedaron en Guatemala solicitando esta protección internacional antes de iniciar con el proceso en Estados Unidos, se quedaron en el limbo. En el caso del MPP, por ejemplo, las personas que iniciaron con este proceso fueron más de 70,000 personas. Uh-huh. Y muchas de ellas se volvieron casos inactivos por la inoperabilidad, por así decirlo, porque como comentaba Mariela, el hecho, por ejemplo, de no presentarse en una corte ante el juez de migración, pues se volvían casos inactivos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esas personas que fueron retornadas a México bajo el MPP y por no presentarse en una corte por alguna dificultad de violencia, de salud, o que fueron personas que iniciaron su proceso, no sé, por ejemplo, en Ciudad Acuña o en Nogales, Sonora, donde no hay cortes de migración para atender los casos de MPP, por ejemplo, una persona en Nogales
inició ahí su proceso y el juez le dice, sí, tu próxima cita es en 2 semanas en la Corte del Paso, Texas. Entonces esa persona estaba obligada a transitar por territorio sin ninguna protección, sin ninguna facilidad por parte del gobierno mexicano, y al no presentarse se volvían casos inactivos. Casos inactivos de migrantes que estaban en México con una protección, que es lo mismo que pasó con Guatemala. Cuando culmina estos protocolos de protección a migrantes, únicamente los casos considerados fueron los casos activos, personas que seguían yendo a la corte, y únicamente fueron 25,000 casos. Entonces, incluso muchos de los migrantes que actualmente en estos campamentos son casos MPP inactivos que ya no pudieron dar continuidad, y muy probable es lo mismo que esté pasando con las personas que quedaron en Guatemala. Entonces, lo que se espera es que culmine esta primera etapa de que crucen o reactiven los casos desde el interior de Estados Unidos, estas 25,000 personas que hasta la fecha comentábamos al inicio de esta sesión con Mariela, van 12,000. Que al momento de que estas 25,000 personas queden registradas, se dé paso a todas estas personas. Uno, que se quedaron en México como casos inactivos, que se consideren las personas que se quedaron, por ejemplo, en Guatemala, que su finalidad era solicitar protección internacional en Estados Unidos, no en Guatemala, y posteriormente se dé paso a todos estos nuevos solicitantes de asilo político que han estado llegando a las ciudades fronterizas y que desafortunadamente, pues al no estar dentro de estos protocolos de protección a migrantes, pues no pueden ser procesadas sus solicitudes. Claro, y ahí agregar, Marina, es justo lo que hablábamos, muchas gracias, lo que hablábamos al principio, que creo que todavía no estaban todos conectados. El problema tan grande que existe ahorita por estos mismos acuerdos que luego terminaron en nada, porque ya luego todo el mundo se salió del acuerdo. Ahorita, tan siquiera el Chaparral, como comenta Marinés, decíamos, es tierra de nadie, porque hay un campamento impresionante de migrantes que, como dice Marinés, se quedaron varados, se quedaron o con sus casos inactivos, o son éxodos nuevos que han llegado y que ahorita nada más se le está dando prioridad pues a toda esta gente de MPP por la situación de la pandemia, por la situación de espacio, por la situación simplemente del proceso legal como tal, ¿no? Y esto nos lleva a ver ahorita en la práctica, tan siquiera en Tijuana ahorita está habiendo de 10 a 15 detenciones diarias, y no me quiero imaginar obviamente en todos los otros puntos fronterizos, de gente que ya incluso llega a la frontera corriendo, y digo, esto no es nuevo, ¿no? Pero que por los mismos carriles vehiculares quieren pasar, ¿no? Entonces, sí está habiendo un problema muy, muy grave en este aspecto, donde la autoridad no ha podido, de ningún país, solucionar este problema tan grande que hay, que dejó obviamente la administración anterior. Gracias, buenas noches. Gracias, Rosario, y gracias, Mariela. Le doy la palabra a Israel, que quiere también hacer una pregunta. Adelante, Israel. Hola, Inés, gracias. Buenas tardes, Mariela. Soy Israel, soy tutor de la MEMI. Nos comentabas sobre el programa TPS. De acuerdo a lo que nos dijiste, ¿ya se activó para haitianos y venezolanos? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es tu escenario respecto, por ejemplo, de aquellos que estaban en los centros de detención? Te lo digo por casos de venezolanos que fueron detenidos, estaban en un centro de detención cruzando la frontera esperando precisamente pues una solución a sus casos. No sé si este TPS les beneficiaría, y eso respecto a quienes están ahí, y respecto a los haitianos que estaban del lado mexicano y que siguen estando muchas familias, ¿aplica a aquellos que se cruzan a los Estados Unidos? ¿Pueden aplicar a este TPS o son gente que ya tenía que estar en los Estados Unidos? Ok, escuché la primera y la última pregunta. Si gustas, ahorita me haces la segunda otra vez, porque se cortó un poquito algo en referencia a la gente que ha estado detenida, ¿correcto? Si se pueden beneficiar también por este TPS. Sí. ¿Sí? Sí, Ok, sí. ok. Sí, el programa ya entró en vigor. Tan siquiera Haití fue el último que se anunció el 22 de mayo, que iban también a hacer una protección a ciertos nacionales haitianos.
Venezolanos ya entró en vigor desde hace creo que 1 o 2 meses, y estas personas de Venezuela tan siquiera tienen hasta septiembre, 20 de septiembre o algo así, para aplicar para el programa. Entonces sí hay como una fecha límite para que estas personas puedan aplicar. Sé que venezolanos es hasta septiembre, haitianos, tengo que checar el dato porque este anuncio sí se acaba de dar para haitianos, entonces considero que la fecha se va a extender, pero no sé la fecha exacta. Ahora, en cuanto a el programa, en teoría el programa está designado para que puedan aplicar únicamente personas que están dentro del territorio en Estados Unidos. Entonces, probablemente estas personas, haitianas, que sabemos que también hubo un éxodo en su momento de personas de origen haitiano que trataron de iniciar también un proceso en Estados Unidos de asilo y al final no se concretó nada, y al final se quedaron en México. Probablemente estas personas no se puedan beneficiar de esta protección temporal si no están en territorio estadounidense. Y tercero, la situación de personas que están ahorita detenidas, de origen haitiano, de origen venezolano incluso, se pudieran beneficiar de esto. Habría que revisar obviamente cada caso en particular para ver si nada más la detención se dio por estar de manera irregular en el país o por tratar de entrar de manera irregular en el país. Ahí hay 2 escenarios. Generalmente, para poder aplicar para TPS, la ley sí impone o sí exige que la persona debió de haber estado en Estados Unidos durante un periodo de tiempo anterior. Algunos años a veces, 2, 3, 5 años. Entonces, obviamente, personas que han entrado al país recientemente tratando de solicitar algún asilo, pues probablemente no se beneficien. Personas que a lo mejor están en centro de detención migratorio porque cometieron algún crimen estando dentro de Estados Unidos y posteriormente los procesaron para pasarlos a migración e iniciar un proceso de deportación en su contra, habría que ver qué tipo de violación cometieron, porque a lo mejor ellos sí reúnen los años que exige el programa. A lo mejor ellos dicen, yo sí llevaba 5 años viviendo aquí, pero pues me agarraron y ahora me están procesando para deportarme y yo me puedo beneficiar por esto. Habría obviamente que también revisar por qué fue la detención, qué tipo de violación cometieron y si esa violación los exenta, porque muchas veces una de las reglas es que uno no tenga antecedentes penales, criminales graves, etcétera. Entonces, es una pregunta muy interesante, pero es en base a cada caso. Okay. Gracias. Ok, de nada. Gracias, Mariela. Le doy la palabra a Ivania. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta sobre estatus migratorio. ¿Qué pasa con una persona que es residente temporal, pero por motivos económicos y ante el temor de ser considerado carga pública, regresa a su país de origen? ¿Corre riesgo su estatus migratorio o es posible que posteriormente pueda postularse para la ciudadanía? Ok, es una buena pregunta. En teoría ahorita la carga pública ya dejó de aplicarse en papel, ¿no? Tan siquiera ya se dio un comunicado, ya se dio un escrito donde la carga pública ya no va a ser un factor del cual se tenga que preocupar. Ahora, la situación de la carga pública, recordemos que se aplicaba sobre todo para personas que recién iban a emigrar al país, no personas que ya estaban en el país con un estatus de residentes, ¿no? Entonces, sí sé que hay mucho temor cuando inició esta situación de la carga pública con la administración pasada, que incluso personas que ya teniendo su green card, ya siendo residentes desde hace 20 años, les entró un temor de si yo pido un beneficio al gobierno, si yo recibo estampillas de comida, si yo vivo en, no sé, hogares de ayuda de bajos recursos y el gobierno ayuda a pagar parte de mi renta, esto me va a mí a descalificar para hacerme ciudadano. Y la respuesta era que había que ver, obviamente, en base a cada caso, como tú dices, que por cuestiones a lo mejor económicas, la persona no se pudo sostener, etcétera, pero generalmente no era algo que un residente, alguien que ya era residente, tenía que temer, ¿no? Tenía que preocuparse. Ahora, ha habido muchos cambios en ese aspecto. Ha habido la cuestión de, por la pandemia, sabemos de miles de personas en Estados Unidos que han perdido sus empleos, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, pero pues hablando aquí de residentes, que han perdido sus empleos y que no les ha quedado de otra más que pedir beneficios. Y eso no lo van a usar en su contra para en un futuro estas personas quererse hacer ciudadanas o incluso pedir a un familiar. Las reglas del juego para el residente siguen siendo claras. El residente, su nombre lo dice, tiene que residir en el país durante la mayor parte de pues el año, ¿no? Entonces, un residente que no está dentro de Estados Unidos, la regla es que ellos tienen hasta 6 meses
para poder estar fuera del país sin tener que pedir ningún tipo de permiso especial. Un residente que pretende salir más de 6 meses y vivir fuera de Estados Unidos durante más de 6 meses, en teoría tiene que pedir un permiso para salir del país y estar fuera por un año, es lo que dan ese permiso, y posteriormente se puede extender hasta otro año. Entonces son 2 años lo máximo que una persona con permiso puede estar fuera del país, sin riesgo de perder su residencia. Lo que afectaría ahí es que ese año o esos 2 años que la persona pidió ese permiso para estar fuera no le cuentan para poder hacer su acumulado para en un futuro hacerse ciudadano americano. La regla es que de los últimos 5 años, si yo soy residente de los últimos 5 años, tan siquiera 3, los últimos 3, tengo que poder comprobar que he estado dentro de Estados Unidos residiendo la mayor parte del tiempo, para poder cumplir con ese requisito de residencia y aplicar para una ciudadanía. Espero que eso conteste tu pregunta. Sí, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Mariela. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. ¿No? Pueden pedir. Ok, le doy la palabra a Adriana y después de ella leo la pregunta que acaba de colocar Jimena en el chat. Adelante, Claro que Adriana. sí. No te escuchamos bien. Bueno, realmente no te escuchamos. No sé si puedas apagar tu cámara para ver si hay mejor audio. Bueno, mi pregunta era, ¿ya me escuchan ahí? Sí, ya te escuchamos. Mi pregunta era en relación a qué pasa cuando un residente permanente sale de Estados Unidos y no da aviso de su salida y quiere regresar después de 3 meses. ¿Habría el riesgo de perder su residencia? ¿Qué pasa si un residente permanente sale más de 6 meses? Me imagino que quiso decir, es que no escuché muy bien, sin el permiso y si hay el riesgo de perder la residencia. ¿Esa es la pregunta? O no sé si alguien escuchó mejor que me ayude. Sí, sale del país sin permiso y quiere regresar después de 3 meses, ¿habría riesgo de que perdiera su residencia? En el papel, en teoría, sí pudiera, obviamente, o sea, lo que la ley dice es que si esta persona sale más de 6 meses y luego trata de regresar y obviamente Migración lleva un registro de sus entradas y sus salidas del país, pudiera ser que sí lo cuestionaran sobre dónde estaba, porque no ha estado en el país durante el último año, si pidió el permiso o no pidió el permiso para salir. En la práctica es complicado. En la práctica, generalmente lo que sucede con los residentes es que les llaman la atención. Digo, obviamente estamos hablando de un caso donde a lo mejor un residente estuvo fuera 7, 8 meses y el oficial de CBP al momento de que esta persona quiera cruzar de vuelta al país lo detecta. No estoy hablando de un residente que estuvo fuera 10 años y luego trata de volver a regresar, ¿no? Que ahí pues sí es distinto. En la práctica, generalmente lo que vemos en estos casos de gente que a veces sale y se queda 6, 7 meses fuera del país, una es que o los llaman la atención y les dejan entrar sin ningún problema. No vemos mucho en la práctica, honestamente, y esto también se da mucho en la frontera. ¿Cuántos no conocemos a un residente que tiene su tarjeta de residente, vive en Tijuana porque es mucho más barato y luego cruza a diario a trabajar? Todos conocemos esos casos. Entonces, ¿qué pasa con esos casos? Porque también no están residiendo en Estados Unidos, están violando los términos de su residencia. Bueno, lo peor que les pasa generalmente en la práctica es que un oficial de CBP les jala las orejas, les llama la atención, les dice que no debe estar haciendo eso, pero en la práctica no vemos que nada más así a buenas
de buenas a primeras, un día que crucen, les quiten la residencia, les quiten la green card y les digan usted ya no es residente, regrésese a México. ¿Por qué no? Porque el residente tiene el derecho de, si un oficial va a iniciar un proceso en su contra para revocar esa residencia porque él o ella no está viviendo en Estados Unidos, ese residente tiene el derecho de ir ante un juez de migración a pelear su caso y a comprobar que él sí está residiendo en Estados Unidos o por qué no está residiendo, si hay una situación que a lo mejor tiene una situación grave médica, financiera y que lleva viviendo X periodo de tiempo fuera de Estados Unidos. Y eso no pasa porque, por todo lo que venimos platicando del asilo y de las cortes y del sistema, el sistema migratorio está quebrado, el sistema de cortes no se da abasto, no hay suficientes jueces, no hay suficiente ni siquiera recurso económico para que ahora los oficiales de CBP se pongan a enjuiciar a todos los residentes que viven en Tijuana, en Mexicali, en Juárez y cruzan diario a trabajar. Entonces, realmente esa es la realidad de las cosas, Adriana. Ok, muchas gracias. Es que Okay. lo comentaba porque apenas a partir de mi trabajo atendí a una persona que traía justo una residencia permanente, pero no había dado aviso de su salida y entonces tenía como este temor de que se le fuera a retirar, ¿no? Y también me llamó un poco la atención la cuestión de que su tarjeta estaba siendo autorizada por 10 años y justo ya se iba a vencer en unos días. Entonces, ¿qué pasaría si, es otra pregunta, perdón, ¿qué pasaría si regresa y ya está vencido el documento? ¿Lo puede renovar? Claro, sí, bueno, ahí también hay varias opciones, ¿no? Una es que se regrese el día que se venza a Estados Unidos, entre sin ningún problema, le van a permitir la entrada y ya estando dentro de Estados Unidos inicia el proceso de renovación. Otra opción que esa persona tuviese es si la tarjeta llega a vencerse y él o ella estaban fuera ya en México, donde sea que ellos estén, y llega a vencerse ese documento estando ellos fuera de Estados Unidos, ahí lo que van a tener que hacer es, una vez que ellos, obviamente no hay que dejar pasar mucho tiempo, es importante, tendrá que presentarse en el puerto fronterizo ya con su residencia vencida y comentarle, queda mucho a criterio al oficial, comentarle al oficial de aduanas por qué es que ellos se presentan con una tarjeta de residente vencida. Si es una situación, una circunstancia extrema por los cuales ellos tuvieron que salir, alguna situación de algún familiar que estuvo grave, alguna situación de ese tipo, bueno, llevan un comprobante de que tuve que irme a cuidar a mi mamá porque estaba muy mal, porque falleció, y generalmente los oficiales quedan mucho a criterio de ellos, viendo las circunstancias, le permiten el ingreso y le digan, señor, a veces incluso hasta ahí mismo les llenan la aplicación para la renovación, y ahí habrá oficiales muy buena onda que le digan, muy bien, señor, aquí está, ya lo sometimos por internet, pague nada más los derechos de su renovación, que son alrededor de $500, y ya, entre al país y por favor ya no salga hasta que no le den una extensión de su residencia. Hay otros oficiales que no son así de gratos y que sí cobran a veces una multa por haberse quedado fuera más del tiempo permitido, entonces cobran ahí un adicional bastante considerable y la persona pues ya entonces ingresar al país ya con el comprobante de que se hizo la renovación, de que se pagó la multa por haberse quedado fuera más del tiempo permitido y pues tendrá ya que esperar acá dentro de Estados Unidos a que se lleve a cabo todo el proceso de la renovación. Muchas gracias. De nada. Gracias. Voy a leer las dos preguntas que coloca Jimena Flores. Dice, buenas tardes, tengo una pregunta en relación a las personas dentro del programa MPP y que no se presentaron a corte cuando estaban en México, ya que al no presentarse el juez ordenó la deportación. ¿Cómo se puede reactivar su caso de asilo y si queda en su historial la deportación? Y dice, y mi otra pregunta es si las personas MPP que ya cruzaron a Estados Unidos ya pueden aplicar para un permiso de trabajo, en el caso de que la mayoría ya estaba en espera de su corte final y se archivó su aplicación de asilo hace un año. Muchas gracias. Perfecto. Ok, Marines, igual tú me ayudas en esta, ¿no? En cuanto a las cuestiones del MPP y si en algún momento se ordenó una orden de deportación en ausencia porque la persona no se presentó, bueno, ahí hay varios factores. Uno, muchos de esos casos, como bien dijo Marinés, no se dio una deportación, sino que se pusieron como casos no activos porque los mismos jueces reconocían que era un desastre
los mismos jueces sabían que muchos solicitantes no se podían transportar de un punto a otro, que no había cómo contactarlos. Muchas cortes cambiaron cuando también hubo mucho caos dentro de las mismas cortes y cambiaban las fechas y luego no se podía contactar con los aplicantes. Entonces, todo eso hizo pues que se generara muchas inasistencias por parte de estas personas. Entonces, los mismos jueces aceptaron que el deportarlos en ausencia era pues una violación cuando ni siquiera se les pudo avisar a la mejor que su corte se había cambiado de día y de hora. Entonces pusieron el caso inactivo. Si en algún escenario se dio una deportación en ausencia, creo que esto sería parte de un litigio que ya existe sobre si a estas personas se les va a reabrir su caso, porque obviamente recae en una violación constitucional gravísima para estas personas y de sus derechos. Entonces se podrá reabrir su caso mediante un abogado, demostrar que esta persona no se presentó por X circunstancia, que salió de su control, que salió de sus manos, o porque no le avisaron de su cambio de corte, y entonces esa persona podrá continuar con su proceso. ¿Tú tienes algo más, Marina, sobre la cuestión de si alguien fue deportado en ausencia? Sí, no, particularmente en el caso de MPP, como menciona Mariela, fueron muy pocas las órdenes de deportación por ausencia. Realmente lo que mencionábamos justo hace un momento es que más que la expedición de órdenes de deportación por parte de los jueces de migración, lo que se estaba dando es la clasificación de casos inactivos, es decir, que la persona no se presentaba y al no presentarse y estar dentro y no estar, pues bien, dentro del territorio estadounidense, pues no se podía expedir una orden de deportación como tal porque no estaban dentro del territorio. Exacto. Y la otra, bueno, justo lo que comentaba Mariela, creo que existe al momento de tener una resolución, que un aspecto importante que resaltar en el caso de los MPPs, realmente fue muy poca el porcentaje de población que tuvo una resolución de sus casos. ¿Por qué? Porque era tanta la gente que incluso se han identificado personas que estuvieron en ciudades fronterizas por más de un año, 8 meses, que tenían ya su quinta corte de migración y todavía no existía una resolución. Es por eso también el número tan alto de casos activos que van a seguir desde el interior de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el caso de las personas que tuvieron una orden de deportación, al tener una resolución negativa de su proceso de asilo, incluso estando dentro de Estados Unidos, creo que, bueno, ahí Mariela, que es la experta en derecho, creo que incluso tienen algunos recursos bajo los cuales pueden apelar esas resoluciones de los jueces para que no sean deportados a sus lugares o a sus países de origen, ¿no? Esa es la información que yo podría añadir respecto a esa pregunta. Sí, eso es correcto. Existe la figura de reabrir un caso, realizar lo que es una moción, un escrito para reabrir un caso en caso de que una persona haya sido, digamos, deportada en ausencia. Bueno, uno, como dice Marinés, hay que ver si esa deportación fue legal o no, si la persona estaba presente o no en territorio estadounidense, qué tan legítima fue esa deportación en ausencia, si esa persona nunca estuvo ahí, uno. Y dos, en caso de que se proceda, digamos, en el escenario que se proceda con esa deportación en ausencia, independientemente de dónde estaba físicamente la persona al momento de la audiencia, es que existen esos recursos legales para reabrir un caso después de una deportación, si esa deportación fue otorgada o expedida, violando obviamente los principios legales a los cuales se apega pues el derecho migratorio en Estados Unidos. Entonces, sí, va a estar muy interesante ver qué pasa con estas cuestiones de estas figuras. Sí, porque pues otra vez todo es muy nuevo, apenas en febrero empezaron a dejar entrar a algún número de estos solicitantes, pero todavía falta mucho, ¿no? Entonces, habrá que ver por ese lado cómo se va a manejar. Si va a quedar o no en su historial la deportación, bueno, porque veo que es parte de la pregunta también. Bueno, el antecedente migratorio todos lo tenemos, ¿no? Todo nuestro historial ahí está plasmado en un récord migratorio que todos tenemos, todos quienes hemos tenido algún tipo de encuentro o algún tipo de petición ante una autoridad migratoria, pero obviamente va a ser un historial que pueda decir estatus inactivo, programa MPP o deportación en ausencia, sin embargo se reabrió el caso por esto. Entonces no es algo que pudiera como
ser tan crítico si obviamente se puede revertir esa deportación. La pregunta sobre el permiso de trabajo. Bueno, el permiso de trabajo, si ya pueden aplicar para el permiso de trabajo. Ok, ahí depende, el permiso de trabajo, antes de la administración de Trump, generalmente un solicitante de asilo tenía derecho a un permiso de trabajo después de 150 días de que se había sometido su petición de asilo. Con Trump se hizo una modificación y ahora es un año. Una persona tiene que esperar un año después de que se ha sometido su petición de asilo a la corte para poder tener un derecho a un permiso de trabajo mientras su caso sigue pendiente. Hay que ver exactamente, porque no quiere decir que yo ya fui a mi primera, o el día que me presenté yo es el día que empieza a correr el año, no es así. Tampoco significa que yo ya tuve mi primera audiencia con un juez y a partir de ahí empieza a correr el año. El año empieza a correr al momento de que un solicitante de asilo entrega en la corte lo que es el formulario I-589 y es sellado de recibido. El formulario I-589 es el formulario mediante el cual alguien solicita asilo. Entonces, a partir de ese sello es que empieza a contar el año. Hay dos organizaciones sin fines de lucro. Una es ASAP y la otra es Casa Maryland, creo que se llama, que interpusieron recursos legales para que estas personas que están en procesos de asilo pudieran solicitar su permiso de trabajo antes de ese año, porque también es algo que está en litigio y que se considera una violación constitucional, ese cambio, o no constitucional, pero una violación al programa migratorio que existía antes, a los solicitantes de asilo, era un derecho que ellos tenían, un permiso de trabajo, y entonces cualquier solicitante de asilo que ya haya iniciado un proceso, que ya tenga su formulario sellado y que no quiera esperar un año para pedir el permiso de trabajo, puede de manera gratuita acceder a estos programas, es decir, tiene que llenar un formulario, se convierte en miembro de estas organizaciones y pudiendo comprobar que ya fue aceptado como miembro de esta asociación sin fin de lucro, tiene derecho a pedir su permiso de trabajo a los 150 días, que es lo que la ley originalmente marcaba, y sin tener que pagar ningún derecho del permiso de trabajo, porque antes también estos permisos eran gratuitos y ahora la administración de Trump empezó a cobrar por ellos. Entonces, sí pueden en teoría pedir el permiso de trabajo antes del año si son miembros de este grupo, de estas organizaciones de fines de lucro. Si no, pues sí tienen que esperar el año, ¿no? Muchas gracias, Mariela. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Puede pedir la palabra a través del chat. Yo quisiera hacer aprovechando el espacio, también quisiera hacer una pregunta a Mariela. Si nos puedes comentar algo respecto a la implementación del título 42. Porque, bueno, justo hemos visto que a partir del cierre de la frontera, pues dentro de estos cruces esenciales, pues no son consideradas estas personas solicitantes de protección internacional y muchos de ellos, estando en la frontera norte, pues intentan cruzar de manera irregular y hemos visto justo a partir como en este contexto de la pandemia, pues se empezó a implementar este título 42 que hacía estas deportaciones de cierta manera expeditas, pero por una razón de salud pública y bienestar y no por una razón de migratoria, ¿no? Entonces, quería saber, no sé, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Porque yo he tratado de revisar algunos aspectos, si aplica o no, o que si realmente el trasfondo de aplicar este recurso del título 42 y deportar de manera expedita a las personas de cualquier nacionalidad hacia México, el trasfondo realmente sigue siendo un asunto migratorio, ¿no? Porque el título 42 es un título de 1944 y que se estableció en un contexto totalmente diferente, ¿no? En este caso dicen, bueno, es por una cuestión de seguridad nacional para la población, de que no incrementen, por ejemplo, la transmisión de contagios por COVID, pero vemos que, por ejemplo, es más probable incluso que
o más beneficioso, por ejemplo, aplicarles alguna vacuna. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que en Estados Unidos a todo mundo ponen una vacuna, pues poner una vacuna a estas personas que están entrando de manera irregular y que lleven desde el interior de Estados Unidos el proceso y no regresarlos a México. Y bueno, te digo, quería saber como tu opinión al respecto, qué tan aplicable es y qué tan aplicable en este contexto de si realmente es por una cuestión de salud pública y bienestar o realmente es un recurso que encontraron y decir tenemos que seguir reforzando la frontera para impedir que migrantes crucen de manera irregular. Y la otra, que también, ¿cuál es tu opinión de que a partir de esta implementación del título 42 se esté regresando a un patrón migratorio, por ejemplo, de los años 90, ¿no? Donde había una mayor circularidad de migrantes mexicanos, porque justo uno de los aspectos que vemos al observar, por ejemplo, los datos de las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, es que gran parte de estas personas que están siendo regresadas están siendo principalmente mexicanos, ¿no? Mexicanos que son hombres, que van solos. Entonces, decir, bueno, hay una circularidad de hombres y ese patrón, pues ya no, o ese perfil migratorio, hace muchos, incluso podríamos decir décadas, pues no lo veíamos, ¿no? Entonces, no sé cuál es tu percepción o tu opinión al respecto de esta situación. Es interesante, creo que todos tendríamos como nuestro punto de vista sobre esta situación del título 42. La ACLU, la Asociación de Libertades Civiles, sí se ha pronunciado, aquellos creen que es un pretexto únicamente, estar usando, como tú bien dices, un lineamiento de los 40 para prácticamente de ahí agarrarse, como decimos, para prevenir el éxodo y la entrada de más personas en situación irregular al país. Entonces, híjole, creo que es complejo. Creo que por un lado, pues el país definitivamente sí ha tratado de tirar de donde ha podido para blindar el país y para protegerlo, pero por otro lado creo que también no sería como lo más aplicable probablemente. Creo que pues sí, el título 42 habla más que nada sobre algún tipo de emergencia y sobre todo ahorita que ya, digo, yo sé que esto ya viene aplicándose desde hace ya tiempo atrás, meses, pero como tú bien comentas, sobre todo ahorita que ya la vacuna aquí ya hay hasta excedentes, ya están mandando a otros países, pues sería mucho mejor ¿sabes qué? Pues si ya vas a venir a mi país a tratar, no sé, de hacer una solicitud de X tipo, pues que una vez ya te pongo la vacuna y te regreso, ¿no? Entonces, lo considero una situación complicada, considero que no es del todo aplicable, por la situación que estamos viviendo. Creo más que se usó como un blindaje al país y creo que se usó más como una manera o una excusa más para poder seguir previniendo pues esa migración irregular al país, ¿no? De alguna manera, si así lo pudiéramos ver, por un lado. Por otro lado, ¿cuál era la segunda pregunta, Marina? La situación de la migración circular. Uh-huh. Sí, ¿qué opino? Pues se me hace muy interesante porque justo cuando yo fui estudiante de la EMI y de la MEMI, ya estábamos hablando de números donde sí habría un gran, pues 11 millones de indocumentados aproximadamente en Estados Unidos, pero que la migración ya se había quedado estancada, es decir, que ya no era una migración como esa que era en los 80s, 90s o incluso antes muy circular, y que ya estaba estancada, que ya era la gente que había logrado entrar o era la gente que había entrado con visa de turista o con visa de algún tipo y se había quedado y ya estaba estancada, ya realmente no había tantos arrestos en los cruces fronterizos y hoy en día estamos viendo, creo que una combinación de los dos, ¿no? Creo que por un lado esa desesperación de la gente, mucha gente de estos programas MPP, mucha gente mal informada tristemente en sus países de origen que les dicen que es muy fácil venir a Estados Unidos, pedir asilo y que van a esperarlos con las puertas abiertas. Entonces creo que estamos viendo una alza y también la narrativa y la postura de Biden que vamos a tener las puertas abiertas,
Entonces creo que esto ha creado, por un lado, estos otra vez altos índices de arrestos en las fronteras que ya teníamos tiempo sin verlos tan altos, pero por otro lado también una migración circular que hace años no veíamos y que, como bien comentas, ya estamos hablando de lo que veíamos en los 80s, que era el hombre, varón, masculino, mexicano, en sus años más productivos de esfuerzo, de trabajo, y pues eso está causando que recaigamos otra vez en una migración circular, que pues yo no sé, yo no puedo decir que ninguna migración es mala, pero yo no sé en un futuro qué tanta ventaja, o sea, qué tan beneficioso o no va a ser pues esto que estamos viendo ahorita en la práctica, ¿no? Como comenté al final de la presentación, creo que el problema de trasfondo, el problema de raíz es el sistema migratorio actual. Creo que hay mucho trabajo por hacerse. Creo, como tú decías del título 42, estamos hablando también de un sistema que se creó en los años o sea, las últimas reformas que se hicieron de importancia fueron en los 70s, entonces ya realmente estamos hablando de procesos que hoy en día ya no son funcionales, ya somos más población, ya obviamente los esquemas migratorios y los éxodos migratorios son muy cambiantes, digo, día con día, entonces, ¿qué podemos esperar de un sistema que se creó hace décadas? Creo que el trasfondo y el problema de raíz es que hay que restaurar, es que hay que renovar el proceso migratorio desde muchas índoles, pero obviamente eso no se va a lograr hasta que pues, no se pongan de acuerdo las autoridades, tristemente, como sucede en todos los países. Muchas gracias, Mariela. Tenemos una pregunta más de Rosario. Dice, ¿qué proyecciones se han realizado por los efectos de la pandemia? Por ejemplo, documentamos en Casa de Migrantes de Chiapas, donde el perfil del migrante es de nivel medio y universitario inclusive. ¿Qué proyecciones se han realizado por los efectos de la pandemia? ¿Puede ser, Rosario, más específica con tu pregunta? Y digamos que esto va a provocar para, digamos, países como México que haya un incremento en la migración derivado de la pérdida de empleos, de que lo prolongado de la pandemia, por ejemplo, en el sector turismo, pues sí, efectivamente está teniendo impacto muy fuerte, ¿verdad? Sobre todo en estas zonas turísticas, ¿verdad? De México, por ejemplo, pero igual hacia el sur, ¿no? Claro. Inclusive en una recién encuesta de Sid Gallup en Costa Rica, por ejemplo, por primera vez hay proyecciones de 38% de intención migratoria de la población, por ejemplo, ¿verdad? Claro. ¿Qué han escuchado ustedes, no? Así es. Bueno, proyecciones, híjole, bastantes. Creo que por un lado, hablando sobre cuestiones migratorias, que es lo que nos compete, creo que sí se proyectan y el país ya lo está viendo, otra vez ese éxodo de migrantes que debido y derivado de la pandemia, pérdidas de empleos, desastres naturales que ha habido, entre otros, pues sí, obviamente creo que los cruces fronterizos irregulares van a aumentar y ya están aumentando, eso sin lugar a dudas. Eso por un lado. Por otro lado, creo también que las proyecciones dentro del país sí van a requerir en su momento otra vez mano de obra extranjera, que eso también es algo importante que pueda beneficiar a nuestros migrantes, tan siquiera por periodos de tiempo importantes, pero creo que la economía ya empezó la reactivación desde hace meses, pero creo que sí, simplemente aquí en Estados Unidos se nota cómo falta esta mano de obra extranjera que no ha podido venir en este año. La economía, ya hablando dentro de Estados Unidos, la situación económica en el país es una locura, la situación de cómo está afectando ahorita los costos de las viviendas, no hay inventario y hay mucha demanda. La situación del petróleo, el petróleo está carísimo en Estados Unidos ahorita, entonces todo eso es un efecto dominó. En cuanto a los migrantes, creo que va a haber un éxodo de migración irregular indiscutiblemente, o sea, muchos más arrestos de nueva cuenta. La situación de Biden querer no llegar al punto de militarizar la frontera, pero sí llegar al punto de a lo mejor implementar
nuevos métodos, tecnologías, cuestiones de ese tipo para poder cuidar ese cruce irregular, proyecciones de también necesidad de mano de obra, donde a lo mejor podemos en un futuro ver un programa, a lo mejor no como el de los braceros, en su momento lo fue, pero sí un programa que pudiera beneficiar a los migrantes que requieran venir a trabajar a Estados Unidos. Sin embargo, pues sí, primero se le da prioridad a todo el residente ciudadano que ha perdido su empleo en Estados Unidos para posteriormente pues traer a toda la gente que sí quiere hacer el trabajo que el ciudadano no quiere hacer, como siempre lo es. Y otro de los problemas graves que tenemos ahorita aquí en Estados Unidos es el problema también de la gente que se ha quedado sin vivienda en el país. Justo comentaba yo el día de hoy en el despacho donde tengo el honor de trabajar, que hay un problema muy, muy grande ahorita de situación, como conocemos en Estados Unidos, de homeless, personas sin vivienda. Es grave. Creo que es uno de los problemas más graves que a lo mejor muchos de ustedes ahorita no han cruzado en este año, no han venido a Estados Unidos, pero que probablemente sí se vayan a sorprender cuando ingresen al país del problema tan grave que hay en ese aspecto. Entonces, eso son un poco más que nada las proyecciones que pudiera haber en el éxodo de migrantes. Gracias. Y ahí agregaría también la situación de la migración regular, que era justo lo que platicábamos, Marines, como migración regular, personas que estaban en medio de un trámite migratorio cuando sucedió todo esto de la pandemia, también se han visto muy afectadas cuando realmente un proceso para emigrar mediante un familiar podía llevarles un año y medio, pues viene la administración Trump, complica todo y luego viene la pandemia y como les dije fue la cereza del pastel ideal para crear ahorita también un caos dentro de las agencias migratorias, donde ahorita un proceso para que yo pueda llevar a mi esposo a vivir conmigo a Estados Unidos se está doblando, triplicando ese tiempo de espera de 2, 3, 4 años de espera, y pues también está creando un caos grave en las agencias que tiene que solucionar el gobierno actual, ¿no? Muchas gracias, Mariela. Tenemos una pregunta de Lorena. Le doy la palabra y yo creo que con su pregunta vamos a ir cerrando la sesión. Adelante, Lore. Muchas gracias, Mariela, por tu exposición. Solamente retomando un poco el tema de las proyecciones, ¿no? que manifestabas con la pregunta anterior. Estaba pensando, pues, toda esta expectativa que había generado Biden al inicio, antes de posesionarse como presidente, y era el tema de ampliar la cuota, volver a ampliar la cuota de refugiados, ¿no? Porque la había disminuido en unas cantidades enormes Trump. Y él empezó hablando de, sí, vamos a aumentar, ¿no? Creo que eran 125,000 o algo así, la cuota, era una cuota muy amplia, ¿no? Pero ya una vez en el poder, pues ya empezó a medirse, ¿no? Con el discurso y ahora recientemente ha hablado nada más de ampliar la cuota, creo que a 65,000 al año, y aún así ha manifestado como con pinzas el tema. Es como, sí, vamos a ampliar, pero no tanto. O sea, como ya me voy midiendo más en el discurso. Digamos que todas estas expectativas que se estaban teniendo de pues Biden más abierto y todo no se están mostrando tan reales. Creo que tiene que ver mucho con esto que has manifestado, que el sistema migratorio está con muchos problemas, ¿no? En capital económico, capital humano, no se abastecen. Entonces, la pregunta aquí es, ¿crees que el tema de el refugio, al igual que el tema migratorio en general, va a seguir teniendo muchísimas complicaciones en Estados Unidos? Es decir, este tema de ampliar lo que ya había cerrado Trump realmente no se va a poder concretar como lo había manifestado en un principio. Va a ser muy difícil, es decir, el sistema de asilo en Estados Unidos va a seguir viéndose complicado. No va a haber esta apertura que se veía de años anteriores. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, creo que va a ser muy complicado. Recordemos que Trump lo redujo, creo que híjole, no recuerdo la cifra exacta, pero Biden sé que había prometido algo así como 125,000, no sé cuánto, y ahorita se está dando cuenta que es imposible. Que pues sí, claro, estando en campaña, y eso aplica para todos los políticos, hacer las promesas es muy sencillo. Realmente es hasta que se llega al poder que uno se da cuenta del problema tan grave que hay, ¿no? Entonces,
Él ahorita lo que se ha comprometido, por más que una de sus propuestas de campaña fuera aumentar exponencialmente el número de refugiados que pueden entrar al país, mínimo se ha comprometido a dejar entrar la misma cantidad que Trump dejó durante su periodo o más. Creo que va a ser muy complicado. Uno, por el lado de que ahorita ellos están dándole toda la prioridad, otra vez volvemos a lo mismo, a MPP, a tratar de primero limpiar este rezago que hay de personas que se quedaron allá afuera en el limbo cuando nunca debió haber sucedido eso. Y una vez que se limpie ese rezago, que esperemos ya pronto, tan siquiera todo este año sí se va a llevar, es mi proyección, tratar de terminar de limpiar eso, poder dar obviamente apertura ya a lo que viene. Sin embargo, sí una proyección definitivamente es que no se ve sencilla la cosa. No creo que vaya a poder cumplir su cuota numérica que él tenía en mente por lo mismo. La situación es una cadena, va toda la mano. La poca, el poco personal que hay, la poca cantidad de jueces, la demanda tan grande que hay. Luego uno se topa también con la situación de, bueno, no nada más es darles la entrada al país, es poder proporcionarles ayudas, programas, situaciones de todo tipo, que también eso me cuesta a mí como país, ¿no? Y luego en medio de una pandemia, pues todavía, ¿no? También por situaciones de salud pública, creo que va a ser complicada la proyección de ese número tan grande que él traía en sus propuestas. Creo que sí hay la apertura, eso sí lo creo, pero sí le va a tomar unos años poder, si llega a cumplir esa promesa, creo que en 4 años no le va a alcanzar. Esperemos que sí, pero no creo. Ok, muchas gracias. De nada. Creo que Marinés se nos fue. Sí, creo que se desconectó. Sí, parece que ya, bueno, aquí la veo, parece que su micrófono está prendido, a lo mejor se le fue un poquito la conexión. A ver. Sí, creo que se desconectó. A ver, creo que José, aquí tenemos al tutor. Bueno, Mariela, hola, en lo que Sí, regresa sí, Marinés y también pues para ir cerrando claro. la charla, a mí me llamó mucho la atención tu trayectoria, la mayoría de ella en el servicio público y ahora pues estás en un despacho privado. No sé si nos pudieras comentar respecto a esta transición, cómo fue y cómo ha sido esta experiencia y las posibilidades que hay pues para quienes están en este tema migratorio que no necesariamente pues siempre es por ejemplo la investigación, ¿no? En el caso de nosotros, que nos platicas un poco acerca de esta parte, por favor. Claro que sí, con gusto. Voy a tratar de ser breve. Bueno, antes que nada, mis respetos para los investigadores, porque para mí en lo personal, que lo mío siempre ha sido la práctica, tanto pública como privada, pues la investigación sí supuso todo un reto. Mi trabajo de investigación sí fue realmente de tesis en la maestría, pues fue todo un reto. Entonces, pues realmente todos mis respetos a ustedes investigadores, porque son trabajos muy, muy arduos. Pues yo realmente en cuanto a la práctica, las puertas se fueron abriendo, ahora sí que todavía yo siendo estudiante en la universidad, desde semestres muy, y obviamente esto ya no aplica para los aquí presentes porque ya todos somos profesionistas, pero pues sí decidí desde muy temprano, temprana la carrera, desde semestres muy tempranos, adquirir experiencia. Entonces, pues fui haciendo obviamente lo que vamos haciendo todos esos primeros pininos sin paga y sin nada, sacrificando horas y todo. Lo primero que se pudo dar fue hacer prácticas en Caléxico. Yo soy originaria de Mexicali, ahí estudié.
Ahí nací, ahí me crié, pero siempre tuve esta vida muy transfronteriza. Desde muy chiquita, fui a la primaria y a la educación secundaria en Estados Unidos, entonces cruzaba todos los días la frontera, siempre con una visa de estudios, etcétera. Y luego las puertas se fueron abriendo para que pude hacer mis prácticas en Calexico, cruzaba también todos los días la frontera, iba a la escuela en la mañana y luego iba al consulado en las tardes. Y aquí fue donde realmente pues me fui dando cuenta de esa pasión. Posteriormente ya en un intercambio estudiantil pude hacer prácticas en la Embajada de México en Madrid y luego ya eso me llevó obviamente pues a ser reclutada por el consulado de México en Fresno. Entonces fueron experiencias muy gratificantes, muy interesantes porque cada ciudad a la que tuve la oportunidad, el privilegio de servir, pues era muy diferente la necesidad que había. Desde Fresno, los trabajadores agrícolas, que hay un gran éxodo, el Valle de San Joaquín, era obviamente una necesidad. En España era obviamente otra la necesidad, más de estudiantes, más de turistas mexicanos, etcétera. Entonces, fueron experiencias muy bonitas. También tuve obviamente el privilegio de poder visitar a nacionales mexicanos detenidos en el extranjero por la comisión de delitos. En España, por ejemplo, mucho mexicano que detenían por cuestiones de delitos contra la salud, de delitos de drogas, etcétera. Entonces aprendí mucho y pues ya, luego se da la oportunidad de estando en Fresno, pues la situación de qué más voy a hacer llegamos a ese punto, ¿no? De qué más voy a hacer, y es ahí donde me doy cuenta, pues, de la gran necesidad que hay en el sector migratorio. Muy tristemente, muchos de los migrantes como son víctimas de fraudes, como son víctimas de estafas, como son víctimas pues de muchas cosas, a veces hasta de venirse con polleros y gente sin escrúpulos pierden la vida. Entonces es ahí donde decido dedicarme a la práctica privada. Ya circunstancias de la vida me trajeron a quedarme en Estados Unidos, porque yo cuando llegué con una visa pues diplomática de trabajo. Yo no era ni ciudadana ni residente de Estados Unidos, y ya posteriormente me quedo aquí, obtengo mi residencia, mi ciudadanía, y con eso ya se van abriendo los caminos para poder practicar pues el derecho migratorio en base a esa experiencia tanto en México como en Estados Unidos, porque estoy tanto en Tijuana como en San Diego. Pero pues sí, ustedes chicos que están tanto en el ámbito público, en el ámbito privado, en el área de investigación, organizaciones, hay muchas posibilidades. El área migratoria es un área muy gratificante, muy bonita, muy satisfactoria si se aplica bien, donde realmente hacemos la diferencia en la vida de una persona. Entonces, adelante con sus estudios, con su preparación. Están en un muy buen lugar, cursando esta maestría, construyendo esta especialidad, y hay un sinfín de oportunidades en este rubro allá afuera. Muchísimas gracias. Interesante tu trayectoria, Mariela. Inés, ya estás de regreso. Adelante. Ya, una disculpa. No faltan las fallas técnicas en estas sesiones. Bueno, Mariela, no, pues, te queremos agradecer por esta sesión, sin duda tan enriquecedora, porque realmente pues nos brinda otra perspectiva de muchos de los temas que estamos abordando actualmente, tanto en la especialidad, y algunas personas sobre algunos de sus temas que están desarrollando la tesis en la MEMI. Espero que no sea la última vez que nos acompañas. Como les comenté al inicio, nos da muchísimo gusto tener a Mariela, porque sabemos de su gran conocimiento y su experiencia en la atención a personas migrantes, pero también sobre todo por ser egresada de nuestros programas. Y bueno, a todos y a todas también las que se dieron la tarea y hacer un espacio en su agenda y conectarse a esta sesión. Espero que les haya sido de utilidad, que hayamos tenido otro tipo de aprendizajes. Como les digo, esta es la primera, esperemos de muchas otras charlas con expertos que tengamos en lo que resta del año. Les adelanto la próxima charla, aprovecho para adelantarles que la próxima charla con expertos la tendremos el 25 de junio, ya muy cerquita, en menos de 10 días. Esta charla con expertos nos va a acompañar otra abogada, es Florence Chamberlain, quien es parte de KINS, que es la principal organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, y que se encuentra pues dedicada a la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados de sus familias.
Entonces esperamos que nos puedan acompañar en esta sesión. También les compartiremos de manera previa a través del correo electrónico tanto la semblanza de Florence como más detalles sobre la charla que tendremos. Entonces espero que pasen bonita tarde. También aprovecho para comentarles, estas sesiones pues están siendo grabadas, se van a compartir en una carpeta de Vimeo donde se van a ir subiendo todas estas charlas con expertos para que posteriormente, en caso de que lo requieran, pues puedan volver a verla y consultarla. Y bueno, pues no me queda más que desearles una excelente noche ya todos, que estén muy bien y bueno, nos vemos en las próximas sesiones. Y Mariela, nuevamente, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por hacerse, obviamente a ti, Marines, por la invitación, a ustedes por tomarse este tiempo de su noche. Sé que no es sencillo porque todos tenemos responsabilidades. Muchas gracias. Yo quedo a sus órdenes. Cualquier pregunta que tengan, si de algo puedo yo ayudarles, en alguna duda migratoria, en su parte de sus proyectos, trabajo de investigación, Marines tiene toda mi información. Siéntanse en la libertad de enviarme un correo electrónico, que yo gustosa a todos los colegas de la MEMI, y aquí estoy para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.